Bueno, mi nombre es Santiago Fraschina, yo soy director de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Avellaneda. Estamos acá junto con Félix, que es uno de los alumnos más antiguos de la carrera, y uno de los primeros, esperemos que se reciba, hasta ahora presentando la tesis para poder recibirse, así que es un buen exponente para que les pueda contar también a ustedes cómo es la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Avellaneda. Bueno, la carrera fue creada en el 2016, es una carrera relativamente nueva. Nosotros ya pudimos abrir todas las materias, que fue el primer proceso para poder terminar de consolidar la carrera, con lo cual ya todas las materias obligatorias están abiertas, y a partir del año que viene vamos a abrir las que son las materias optativas, que es lo último que nos queda para abrir el 100% de la carrera. Para el que no sabe licenciatura, la economía, porque muchas veces se lo confunden, y esto es muy bueno diferenciar, economía no es ni contabilidad ni licenciado en administración. Economía es una ciencia social, así nació la economía, a partir de su fundador, que fue en 1776, con el libro de Adam Smith, Causas y consecuencias de la riqueza de las naciones, y lo que se dedica a hacer la economía es estudiar los fenómenos económicos como la inflación, el desempleo, la deuda, son algunos de los fenómenos económicos que nosotros estudiamos para, obviamente, como toda carrera, como toda ciencia, para tratar de entenderlo primero esos fenómenos económicos y después poderle dar una solución. Obviamente hacer una ciencia social, y esto es lo fundamental, existen lo que se llaman las escuelas económicas. Escuelas económicas que nosotros podemos conocer son, por ejemplo, los neoclásicos, los clásicos, los ortodoxos, los monetaristas, los keynesianos, los marxistas, los estructuralistas latinoamericanos. Es decir, una ciencia social lo que tiene son justamente estas escuelas económicas. ¿Por qué? Porque cada escuela económica tiene una interpretación distinta de los fenómenos económicos y tiene una interpretación distinta de cómo solucionar esos fenómenos económicos. Por eso, ante fenómenos como la inflación van a haber distintas recetas económicas de los economistas. ¿Y por qué? Bueno, porque esos economistas forman parte de escuelas económicas distintas, con lo cual no es lo mismo cuáles son las soluciones para la inflación que propone un monetarista a lo que propone un estructuralista latinoamericano. La idea de nuestra carrera de economía, y así la fuimos armando, es que el alumno que se reciba de economía en la Universidad Nacional de Avellaneda justamente tenga claridad, sepa y conozca todas las escuelas económicas, y después en definitiva es el alumno o la alumna el que va a elegir a cuál escuela económica se siente más identificado, en cuál escuela económica va a participar. La verdad que estamos muy contentos de cómo fuimos armando el equipo docente, para que sepan algunos de los nombres que tenemos nosotros dando clases en la carrera de Economía. Tenemos a Andrés Aciaín, a Demian Panigo, a Mariano Kestenboy, a Delfina Rossi, a Hernán Lecher. Bueno, yo doy la materia Historia Económica Argentina 1, está Itaí Hagman, está Pastrana, está Pablo Manzanelli, Norberto Crobeto, es decir, Silvina Batakis, Alejandro Banoli, Lisandro Cleni. Ernesto Matos, Estanislao Malik en estructuralismo, Fede Bacareza en economía política. Economía y sociedad, economía y sociedad está Bacareza, exactamente, como dice Félix. Y la idea es que cada uno de la materia tenga un economista más experimentado, con más trayectoria, y otro economista más joven, ¿sí? Que entre los dos puedan dar cada una de las materias que conforman la carrera de economía, porque eso permite, obviamente, tener un economista de renombre, con mayor trayectoria, que haya inclusive, no solo que tenga una trayectoria en términos académicos, que eso obviamente es fundamental, sino que muchos de ellos también pudieron gestionar la cuestión pública, pudieron hacer política económica, y eso también para dar clases es muy importante, porque tienen también la experiencia y no solo la trayectoria
académica, y combinarlo con un economista más joven que recién está empezando, que se acaba de recibir o que hace muy poco que se recibió, y poder hacer esa combinación para nosotros es lo mejor para que se puedan dar las distintas materias de economía. Sí, dale, Félix. Sí, y a su vez, en esta combinación que hablas de los economistas jóvenes, es interesante porque tienen, por así decirlo, prácticas o un lenguaje que nos bajan, por así decirlo, la economía a lo que es nuestro lenguaje, nuestros códigos, y eso está bueno porque hay veces poder sacar la economía de la parte teórica y de la parte estilizada, por así decirlo, para que nosotros la podamos entender y manejar, eso es un valor agregado que tiene la facultad que no grandes casas de estudio lo terminan teniendo. Eso es una de las cosas que hoy más le destaco a la UNDAB. Bien. Un punto importante, porque muchas veces nos preguntan, la economía es una ciencia social, pero es la ciencia social que más matemática tiene. Si bien nosotros desde la Universidad de Avellaneda le damos una lógica distinta, porque muchas universidades matematizan la economía, y no es nuestro objetivo, nosotros estamos en desacuerdo en matematizar la economía, pero sí sabemos que la matemática es una herramienta fundamental para los análisis económicos, con lo cual tienen matemática en la carrera de economía, análisis matemático 1, análisis matemático 2, matemática para economista, econometría, estadística 1, estadística 2, ¿sí? Mate financiera. ¿Cómo? Mate financiera. Matemática financiera, o sea, tienen matemática, pero obviamente nosotros también porque sé que generalmente la dificultad de los alumnos, sobre todo de los alumnos que recién entran en una carrera, son las matemáticas. Nosotros tenemos en la Universidad de Avellaneda, no solo la carrera de economía, sino la Universidad de Avellaneda en general, tienen talleres de matemática para justamente, y nosotros ese taller lo estamos consolidando de la carrera de economía, sobre todo para análisis matemático 1, que es la primera matemática, que es la primera dificultad con la cual a veces los alumnos se encuentran. Tenemos talleres de matemática para poder ayudar a los alumnos que puedan complementar con la materia de análisis matemático, con lo cual no miren a las matemáticas como un impedimento, porque además nosotros nos preparamos para justamente eso, porque sabemos que muchas veces se termina transformando en un problema las materias matemáticas. Pero para la economía, la matemática es una herramienta central, es una herramienta fundamental, con lo cual obviamente tenemos que dar las materias matemáticas, pero siempre con esta idea, no matematizar a la economía, como sí pasa en gran parte de las universidades que también dan economía, sobre todo en las universidades tradicionales, que terminaron matematizando la economía y queriendo llevar a la economía una ciencia exacta, y nosotros eso obviamente nos oponemos porque la economía, como dije al principio, es una ciencia social, y no solo porque lo diga yo, sino porque la economía nació como una ciencia social cuando se constituyó, repito, en 1776. Pero necesitamos que ustedes, los alumnos, los que se reciban de economía en la Universidad Nacional de Avellaneda, sepan la matemática y la puedan utilizar como herramientas para justamente poder analizar con más detalle los fenómenos económicos. Hay que destacar también que en este aspecto la universidad, al tener, por así decirlo, una visión en la cual se integran a las diferentes escuelas económicas, es interesante que le preste más atención a la estructuralista latinoamericana, a las escuelas económicas que no son hegemónicas. Entonces eso genera un cierto cuestionamiento desde los economistas que salen por la tele. Entonces, por eso es interesante, como decía Santiago, poder entender los conceptos matemáticos para poderlos aplicar y poder, por así decirlo, jugarles en su juego, pudiéndole responder todos los planteos que desde la hegemonía nos impongan, y pudiéndole responder con argumentos sólidos que las escuelas se están equivocando, porque de hecho es entrar en un debate muy interesante entre las contraposiciones de las diferentes escuelas. Sí, como dice Félix, nosotros también lo que hicimos en la carrera de Economía de la Universidad de Avellaneda es poder recuperar algunas escuelas económicas que en las universidades tradicionales no se dan, y sobre todo aquellas escuelas económicas que surgieron de los países latinoamericanos. Una de esas escuelas económicas que muy poco se ven en otras universidades es el estructuralismo latinoamericano. Y nosotros siempre decimos que es muy importante recuperar
y no, obviamente no dar solamente el estructuralismo latinoamericano, todo lo contrario, poder dar todas las escuelas económicas, pero nos parece muy importante a nosotros como carrera de economía de la Universidad de Avellaneda, es poder dar sobre todo y fundamentalmente esas escuelas económicas que pudieron analizar e interpretar los problemas de las economías periféricas como es la Argentina. Y eso, una de esas escuelas fue el estructuralismo latinoamericano, porque si uno quiere entender la realidad económica, y por eso también recuperamos el concepto de economía como una ciencia social. ¿Qué significa esto? Que los problemas económicos de Argentina no son los mismos problemas económicos que los países desarrollados, y que por lo tanto las soluciones a esos problemas económicos no son las mismas soluciones que pueden tener los países desarrollados, con lo cual para entender los fenómenos económicos de la Argentina hay que entenderlos en perspectiva histórica, en principio. Por eso para nosotros las materias de historia es muy interesante, porque entender los fenómenos económicos de la Argentina requiere, entre otras cosas, poder entender la historia económica argentina. Por eso, por ejemplo, en las universidades tradicionales, historia económica argentina, se da una sola historia económica argentina, nosotros la dividimos en dos. En Historia Económica Argentina 1, que la doy yo, y Historia Económica Argentina 2, que la da Itai Hagman, porque nos parece muy importante poder dar en todo un año los procesos económicos de la Argentina en perspectiva histórica, porque eso para nosotros es fundamental para poder entender en detalle cuáles son los fenómenos económicos de la Argentina, cuáles son nuestros problemas, cuáles son los orígenes de esos problemas, porque es la mejor forma de hacer un diagnóstico y además poder dar una solución a esos problemas. Por eso también recuperamos ciertas escuelas económicas que en las universidades tradicionales estaban relegadas, que no se daban, que no se enseñaban, y nosotros las recuperamos, las damos en la Universidad de Avellaneda porque nos parece central, sobre todo para la formación de economistas que van a tratar de entender, interpretar los problemas económicos de nuestro país, y para eso necesitamos recuperar esas escuelas económicas. Pero, como dije al principio, y también lo dijo Félix, es fundamental que el alumno que se reciba en la Universidad de Avellaneda sepa, entienda cuáles son todas las escuelas económicas, y en definitiva va a ser el alumno el que elija cuál es la escuela económica en la cual más cómodo se siente, por lo tanto en la escuela económica a la cual quieren pertenecer. Por eso siempre les digo a los alumnos que recién empiezan, que lo primero que le tienen que preguntar a un docente cuando empieza la clase, antes que el nombre, es preguntarle a cuál escuela económica pertenece, porque desde esa escuela económica ese docente les va a hablar, desde esa escuela económica ese docente les va a enseñar, y es muy importante que el alumno sepa cuál es a la escuela económica que cada uno de los docentes que dan las distintas materias de nuestra carrera de economía, sepa el alumno a cuál escuela económica pertenece. Eso me parece central. Sí, Felipe. Después quería remarcar los ámbitos de participación que tiene la carrera, como lo que fue durante años que hicimos el programa de valor agregado, que fue un programa de radio a través de la radio UNDAV, que yo tuve la oportunidad de conducirlo en lo personal durante 3 años, y que hasta aún hoy se sigue con la idea de seguirlo manteniendo a lo largo del tiempo. Después el Observatorio de Políticas Públicas que tiene la carrera, la verdad es que es un ámbito para poder hacer proyectos de investigación y poder tener la difusión que necesitan, porque claramente al ser una ciencia social, la economía termina siendo un ámbito de disputa de visiones políticas. Exactamente. Entre otros proyectos que tiene la carrera, como la participación de los congresos, la facilitación de la participación en los congresos de economía política para Argentina y otros congresos que se hacen, y de que la facultad los organizó en la carrera. Sí, y varios docentes también de la carrera de Economía forman parte de un observatorio de políticas públicas que también pertenece a la Universidad de Avellaneda, donde también ahí hacemos trabajo de análisis de la economía argentina, trabajos de coyuntura de la economía argentina, que hacemos una publicación de uno por semana, y eso también está abierto a la participación de los distintos alumnos que le interese también la investigación, que le interese también poder empezar a analizar los fenómenos económicos de la Argentina, y es un observatorio de política pública que dirigimos y manejamos desde los economistas de la carrera de Economía, y eso también es una forma de empezar a meterse en las discusiones económicas, que es muy interesante para un alumno que se va formando, así que eso también está abierto a nuestros alumnos y alumnas, así que eso es otro ámbito de participación y de formación
que nosotros hemos conformado como carrera de Economía en la Universidad Nacional de Avellaneda. Para temas operativos, la carrera de Economía se cursa, para que lo sepan, se cursa turno-noche, ¿sí? Tenemos un solo turno, que es el turno noche, que va de 6:30 a 10:30. La mayor parte de las materias son de 4 horas semanales, y generalmente esas materias se dan 4 horas un día, y tienen la posibilidad de cursar hasta 5 materias los alumnos por cuatrimestre, con lo cual pueden cursar una materia por día. Sí es importante decirlo que aquellos alumnos que estén trabajando no se anoten en las 5 materias, porque después le va a costar mucho sostenerlo. Generalmente la posibilidad de cursar, sobre todo si están trabajando, son 3 materias. Pero digo, la posibilidad, el potencial es que van a poder cursar una materia por día, es decir, 5 materias por cuatrimestre. Y repito, es horario nocturno. Obviamente estos 2 años se dio en forma virtual la carrera de Economía, pero es una carrera de Economía presencial. Si todo marcha bien, el año que viene vamos a volver a la presencialidad, y la carrera de Economía también. Entonces, es horario nocturno, el horario es de 6:30 de la tarde a 10:30 de la noche. Las materias duran 4, la mayor parte de las materias, salvo Economía y Sociedad, que tiene 2 horas por semana. El resto de las materias tienen 4 horas semanales, y generalmente se dan las 4 horas, un día de la semana, las 4 horas todas juntas. Obviamente con un break en el medio, eso después lo van manejando con los distintos docentes de la carrera de Economía. La sede, para los que no saben, es donde se cursan todas las carreras de la Universidad de Avellaneda, es en la sede Piñeiro, que es la sede donde se cursa también la carrera de Economía. Nada, también hemos armado un equipo docente que no solo estamos muy contentos por su trayectoria académica, y porque además la mayor parte, como dije al principio, han pasado por la función pública, por lo tanto tienen experiencia en gestar políticas económicas, y eso es muy importante para transmitirle a los alumnos y alumnas, pero hemos conformado también un grupo docente que tienen la idea de contener, de hacer un seguimiento con los alumnos, de que el alumno aprenda, y no solo aprenda, sino también termina aprobando la materia. Esa es nuestra filosofía, con lo cual también tenemos un equipo docente que los va a ir acompañando a ustedes a lo largo de la carrera. Félix, no sé si tenés algo más para agregar. No, es terminar reforzando esto que decías, de que la verdad es que como estudiante ya casi finalizando la carrera, estoy como muy orgulloso de lo que es el contacto con los docentes, porque nos ha permitido poder conocer más a fondo cuál es la práctica y cuáles son los problemas que en el día a día pueden llegar a tener en las diferentes funciones que hayan cumplido, puntualmente la gestión pública, dado que todos han sido hacedores de política. Entonces, tener esa dinámica nos permite ver mucho más de lo que los libros nos dicen. Y es una experiencia enriquecedora que no se tiene en todos los lugares, y que hoy es más que destacable. Bueno, no sé si Brisa estaba. Brisa, ¿estás ahí? No sé si había Brisa o Nahuel Salinas. ¿Están ahí? No sé si quieren hacer alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda, algo que tengan para preguntar. Inclusive me parece que se pueden desbloquear para poder hablar. No sé si Brisa, vos tenés alguna pregunta. No tenés micrófono. Bueno, pero si querés poder hacer la pregunta por el grupo, por el chat, nosotros la leemos y también te la respondemos. Hay un Nahuel Salinas también, no sé si estás ahí, Nahuel, presente. Hola, buenas tardes. ¿Cómo Sí, te va, estoy acá. Nahuel? Hola, Todo Nahuel, bien, todo ¿bien? bien. Todo bien. ¿Dónde se puede ver esta grabación? Después va a aparecer en la Expo UNDAV, de la universidad. Ahí van a colgar esta grabación. Si no, te voy a pasar por el chat, a ver si puedo, te voy a pasar un mail
Vos le podés poner, Félix, le podés pasar Sí. tu mail Dale. en el chat, así después por mail Brisa te pide la grabación de esto y se la mandamos. Dale. Ahí Brisa Félix te va a poner el mail. Vos después mandale un mail pidiéndole la grabación y cuando tengamos ahí te lo mandó. Cuando tengamos la grabación, Félix te la manda. ¿Te parece, Brisa? ¿Alguna otra pregunta más, Brisa? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieras preguntar? ¿Vos, Nahuel? No, yo tenía una pregunta de curiosidad nada más, cómo va a ser el primer año de economía, más que nada. ¿Cómo va a ser? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué temas? Mira, el primer año, permiso, Santi. Dale, Félix. El primer año, la verdad es que la carrera se caracteriza más que nada por dar las nociones básicas de la economía, poder definir qué es la tasa de interés, los principales conceptos, ver cuál es la clasificación de las escuelas y una pequeña introducción a las herramientas matemáticas, que después eso se va a ir complejizando más tirando a mitad de la carrera, por así decirlo. Pero el primer año es meramente introductor y clasificador, por así decirlo, de las escuelas económicas. Sí, yo te voy a decir cuáles son las primeras 5 materias que vas a tener que cursar, y eso te va a permitir a vos empezar a partir de esas 5 materias, empezar a desarrollar el resto de la carrera. La primera es Economía Mundial, que la da Mariano Kestenborn, junto con Sergio Chousa, y ahí vas a ver los temas que se discuten a nivel mundial, en términos económicos. La segunda materia, que es la de las primeras, es Economía y Sociedad, que la da Federico Bacareza, y ahí vas a ver justamente todas estas discusiones que se dan acerca en parte las escuelas económicas, pero en parte la relación entre la economía y el resto de la sociedad. La tercera materia es Introducción a la Contabilidad, porque si bien la carrera de Economía no es nada que ver con contabilidad, muchos se la confunden, pero sí los economistas necesitamos algunas herramientas contables que después nos permitan hacer algunos análisis económicos. Ahí lo vas a tener Hernán Lecher con Sandra, que son los dos responsables de esa materia. La cuarta es Análisis Matemático 1, que la da Adolfo Puccio, que es justamente los primeros conceptos en matemática, que eso es lo que yo decía al principio, que vas a necesitar después para poder hacer análisis económico. Y la quinta materia, que es la más importante de estas 5, es Introducción a la Economía Política, que la da Delfina Rossi y Pablo Ferrari, que ahí justamente en esa introducción a la economía política se te van a dar los conceptos más importantes, los primeros conceptos más importantes en economía, donde vas a ver, por ejemplo, introducción a la macroeconomía, introducción a la microeconomía, que generalmente es como se divide la economía en macro y micro. Bueno, vas a ver tanto en introducción a la macro como micro, los primeros conceptos importantes de economía. A partir de hacer esas 5 materias, que son las 5 materias básicas, las primeras 5 materias que nosotros recomendamos, con la cual empezar la cursada de nuestra carrera de economía, vas a empezar a poder, sí, mucho más tranquilo, a partir de aprobar esas 5 materias, poder desarrollar tu propia cursada y avanzar en las otras materias, porque cuando terminás Introducción a la Economía Política vas a poder hacer Macroeconomía 1, vas a poder hacer Microeconomía 1, después cuando haces Economía Mundial y Sociedad y Economía, y Sociedad, te permite, por ejemplo, poder avanzar con Historia Económica Argentina 1, que es la que doy yo. Cuando das Análisis Matemático 1 vas a poder avanzar en Análisis Matemático 2, Estadística 1, que son las otras materias más matemáticas más avanzadas. Con lo cual nosotros siempre recomendamos que el alumno que empieza la carrera de Economía de la Universidad de Avellaneda comience con esas 5 materias, que son las 5 materias con las cuales empezamos la carrera ya por el 2016, y una vez que vos tenés aprobadas esas 5 materias, ya te permite, repito, avanzar en las otras materias, porque en base a esas 5 materias vas a tener los primeros conceptos centrales y fundamentales que te va a permitir poder desarrollar la cursada de las otras materias. Entonces, repito, Economía Mundial, Economía y Sociedad,
introducción a la contabilidad o principios de contabilidad, análisis matemático 1 y introducción a la economía política. Son las cinco primeras materias que, repito, recomendamos con la cual un alumno tiene que empezar la carrera de economía. Bueno, y a su vez también a los chicos, si van a ser futuros compañeros de economía, le quería remarcar de que en ese aspecto la carrera es nueva, tienen la posibilidad de consultarnos, por lo general, entre compañeros de la carrera, como somos todos más o menos de la misma época, nos podemos, no tenemos drama para poderlos ayudar, y en eso los que vamos más avanzados, a los que están recién arrancando. En ese aspecto no duden en consultarnos, en consultar a los que van más adelante, que en ese aspecto siempre se armó un lindo grupo entre todos los estudiantes de economía. Sí, nosotros después también tenemos muchas actividades que hacemos de la carrera de economía para también tener fuerte relación con la comunidad, desde presentación de libros de economía, que nos parece importante que los alumnos puedan ir para conocer cuáles son los nuevos libros que van saliendo y poder charlar con sus autores. Ayer justamente hicimos una presentación de un libro que acaba de salir que se llama Manual del Economista Serio, donde los dos autores, tanto Mariano Quéstemo, que además él es docente de la carrera de Economía Mundial, y Sebastián Fernández, que es otro de los autores, estuvieron ayer haciendo la presentación de su libro, y eso para nosotros es importante. Primero, repito, para que los economistas, los alumnos de economía vayan conociendo a los autores que escriben de economía, y para que vayan también teniendo referencia a algunos libros. Como también hacemos cursos de economía para no economistas, para que se empiecen a discutir de economía aquel que no quiere hacer la carrera, pero le interesa poder discutir de economía. Entonces todos los años hacemos un curso de economía para no economistas, o sea, hacemos varias actividades que permite, primero, tener una relación de la carrera con la comunidad, y segundo, que también le permita a los alumnos poder participar de esas actividades y poder empezar a tener más relación con las discusiones económicas, que es lo que nos interesa a nosotros. ¿Se entendió, Nahuel? Sí, se entendió. Gracias. ¿Alguna pregunta más, Nahuel, que tengas, duda, consulta, que quieras realizar? Que también es importante que nos puedan hacer preguntas tanto Brisa como Nahuel, porque también esto después queda grabado, y a nosotros, y capaz que a alguno que lo ve después, que no puede hacer la pregunta, le sirve la pregunta que ustedes hacen. Así que cualquier pregunta, bienvenido sea, para que nosotros podamos desarrollar y seguir profundizando la explicación de la carrera de economía. Brisa, vos por el chat, ¿tenés alguna pregunta más, alguna duda, algo que quieras saber desde la filosofía de la carrera de economía de la Universidad de Avellaneda hasta la parte operativa que necesites saber? Lo mismo vos, Nahuel. ¿Ninguna? ¿Nahuel? ¿Nada? ¿Brisa? ¿Por el chat? ¿Nada? Bueno, Félix, ¿vos querés decir alguna palabra final y después cierro yo? Bueno, dale, que los invitamos a todos a que vengan a participar de la licenciatura en Economía en UNDAV. La verdad es que es una experiencia que a mí la verdad que me encantó. Ahora ya estoy en la etapa final, así que lo disfruté mucho durante los años que la hice. Siento de que me ayudó a hacer un cambio de posición personal ante la vida. Bien. Y para mí, nada, la verdad que la economía es una ciencia fascinante, es una ciencia que te atrapa, es una ciencia que además siempre se discute. Si ustedes ven los medios de comunicación, siempre se está hablando de economía, siempre se está discutiendo de economía. La salida de laboral es muy variada. No solo pueden trabajar en el Estado, sino también pueden trabajar, cuando digo del Estado, tanto nacional, provincial como municipal. Digo, aquel que hacen los presupuestos públicos, los municipios son economistas, los que hacen los presupuestos de las provincias, de nación son economistas. Digo, tenés muchos ministerios donde
los que hacen las políticas públicas son economistas, con lo cual tenés una fuerte salida en el sector público, pero también en el sector privado. Los empresarios necesitan de los economistas, aquellos que hacen proyectos de inversión son economistas, con lo cual también las empresas necesitan de los economistas, y también la otra salida, la tercera salida laboral es dedicarse a la investigación. Hay muchos economistas que se dedican a la docencia y a la investigación y viven de eso. Con lo cual tenés las tres salidas laborales, tanto el sector privado público como el sector académico. Y es una ciencia, repito, atrapante, que la verdad que todo el mundo está discutiendo de economía, con lo cual es muy bueno eso, porque saber de economía te permite poder entender lo que se discute cuando se discute de economía, con lo cual invitamos a todos a poder seguir esta carrera, anotarse, es fascinante, y además la Universidad de Avellaneda ha conformado, como dije al principio, un equipo docente, un equipo de investigación en la Universidad de Avellaneda de mucha calidad, tanto calidad académica como calidad en términos de hacedores de política pública. Tenemos de docentes que fueron presidentes del Banco Central, docentes que manejaron el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires, tenemos docentes que fueron secretarios de Estado, con lo cual también, además de lo académico, conocen la gestión pública, que para nosotros es como una experiencia muy importante que se lleve el alumno a la hora de poder formarse como economista. Y hemos cubrido todo, tenemos una carrera, tenemos un posgrado en Estructura Económica Argentina, también en la Universidad de Avellaneda, y tenemos, como dije al principio, un observatorio de política pública donde hacemos investigación y análisis de la economía argentina, con lo cual tenemos las tres patas ya desarrolladas en la Universidad de Avellaneda, junto con una cuarta, que les dije anteriormente, una gran cantidad de actividades para tener una fuerte relación con la comunidad y que le permita también a los alumnos poder estar actualizados en las discusiones económicas que se dan en el país y a nivel mundial. Así que nada, los invitamos a inscribirse en la carrera de Economía y los esperamos como alumnos el año que viene. Muchísimas gracias. Bueno, un saludo grande. Chao, Félix, gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Chao.